Inmediatamente en nuestro segmento de entrevistas. Nos acompaña vía Zoom el asambleísta Jonathan Parra. Muy buenos días, asambleísta. Muchas gracias por su conexión vía Zoom a este espacio. Muy buenos días. Un saludo a todos los que nos están siguiendo en este prestigioso medio de comunicación. Bien, asambleísta, quisiéramos iniciar preguntándole cómo mira usted, cuál es la expectativa que se tiene desde la bancada oficialista sobre estos dos proyectos de económico urgente que han ingresado a la Asamblea Nacional. El primero, el que ingresó hace aproximadamente una semana, en donde el presidente Daniel Noboa propone incrementar el IVA del 12 al 15% para enfrentar el conflicto armado interno, y el segundo, el que se tiene ya en las manos del Parlamento, el que ingresó el día de ayer para la extinción de dominio. ¿Qué expectativas tiene? Bueno, primero en el tema de la ley económica urgente en referencia a los 3 puntos del IVA, nosotros queremos hacer varias puntualizaciones, y digo nosotros como bancada de ADN oficialista. En este momento el país está pasando por una guerra, esa es la verdad, una guerra. No con nuestros hermanos vecinos, con nuestros países vecinos, pero sí interna, esa es la realidad. Vamos a hablar de cifras. Cuando tú tienes 7.700 fallecidos, asesinados en el Ecuador en el 2023, donde el 80% de esas personas que fueron asesinadas, que son inocentes o que no tienen antecedentes penales, o que están los niños que veíamos en las redes sociales cuando un infeliz delincuente le daba bala, cuando vemos en esas cifras está una madre que vendía, una señora adulta mayor que vendía salchipapas con su nieta en el Guajo, en Guayaquil. Esta gente inocente. ¿Cuánto porcentaje nos dice usted que han sido personas inocentes y de dónde nos está dando esta cifra? Se lo pregunto porque la anterior administración nos decía también en cifras que la mayoría de homicidios era por, digamos, esta pelea entre bandas. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes manejan ahora? La cifra oficial, dada incluso por las estadísticas de Policía Nacional y de todos los indicadores oficiales, hablaban que podríamos llegar a una meta hasta diciembre de 2023 de 7.900, de 8.000. Pero en la cifra que cerró a más de 7.700 asesinados, son de los cuales el 79 o el 80% son gente que no registraba antecedentes penales, son gente que no tenía algún indicio de estar en alguna banda o algún cartel o algún narcoterrorista, y ahí encontramos en esas cifras a los niños, a las mujeres, a los hombres que estaban en un mal momento, que no debían estar en esa esquina, que sabíamos lo que había pasado. Y ahí te citaba los casos, por ejemplo, del niño Joaquín, el niño que fue asesinado, que por un infeliz delincuente que pasaron los sicarios, y una vez que ya lo mataron, volvieron a pasar a darle bala. Eso hicieron estos terroristas. Entonces, si esta cifra a mí me dice, vamos a compararlo, lamentablemente no mostrar las comparaciones y peor cuando son un poco tristes, porque el caso del terremoto, nosotros perdimos más de 600 hermanos ecuatorianos entre Esmeraldas y Manabí, y bueno, también en Guayaquil, con lo que pasó el paso en Jubel. Pero esta guerra que estamos viviendo no ha tenido precedentes en el país. Y encima, cuando el presidente Noboa asume este gobierno, no dejaron plata ni para pagar sueldos. Entonces, algunos quieren que se resuelva una guerra interna donde un narcoterrorismo está financiado no por $1, pues, hablemos claro, están financiados por millones de dólares. Y ojo, es una red nacional fuerte y es una red internacional. ¿Cómo vences a eso? No lo vences así de a gratis, de a fácil. Hay que ver, tenemos que existir con una unidad entre ecuatorianos. Por supuesto que la ley es perfectible, por supuesto que no está escrita en piedra de que sí que debemos solamente hacer esto, pero ya el gobierno nacional ha comenzado a tomar medidas antes de lanzar esta ley. Por ejemplo, alguien decía, sí, pero podrían cobrarle a los bancos. Sí, yo soy el primerito que dice que le cobremos a los bancos. Yo hice una ley, ley Adán, que estoy por ingresarla, donde tengo que hablar con el Ejecutivo para ver si se ayuda con este tema en cuanto al que los bancos sean los que contribuyan. Pero no hay que mentir en cuanto al tema del IVA. Cuando el caserito y los ciudadanos que vamos al mercado, los que compramos en el mercado, los que compramos en el supermercado, donde sea, en cualquier marca o en esos que hay ahora hasta en la esquina de tu casa, no va a subir la leche, el huevo, la carne, el pollo, la chicuzuela, el pan, el azúcar, la sal, en los servicios básicos como el agua, luz,
el transporte público, la salud, ni siquiera la de los humanos, ni siquiera la del tema veterinario, cuando alguien tiene a un integrante que son como familia nuestros perritos o gatos, pero no va a subir lo esencial para la familia ecuatoriana, porque no se puede afectar obviamente el bolsillo de la familia ecuatoriana. Pero, si hay otras propuestas, por supuesto que las vamos a escuchar, no están escritas en piedras como le digo. Ahora, ¿cómo podemos hacer frente a esto? El gobierno ya lo ha hecho. Hay medidas implementadas como, por ejemplo, ya no se redujo el 2% el impuesto a la salida de divisas, se mantuvo y se mantiene en el 3.5%. Hay algo importante que mencionar que no se ha dicho. Con la ley anterior, con la que propuso lanzó el presidente Daniel Noboa, ya se eliminó la exoneración a las instituciones financieras de capital privado sobre el ISD pagado para préstamos del exterior, por lo que esto iba a generar, o va a generar, mejor dicho, un año con mayor recaudación por parte del sector de las instituciones financieras. Es importante decir la verdad. Nosotros no teníamos ni policías con chalecos, por favor. Acuérdense que al gobierno nefasto que se fue, gracias a Dios, ni siquiera podía comprarle chalecos. Así andaban los policías. Entonces, cuando tú tienes un crimen organizado y son grupos armados y financiados por centenas de millones de dólares por el propio lavado de dinero y lo que mueven con sus ventas al exterior de cocaína y de todas estas cosas, se supone que nuestras policías y nuestros militares tienen que estar mejor equipados. Pero ojo, no acaba ahí. La ley no propone solamente darle mejor armamento, tecnología a la policía y a los militares. No. Por eso habla de crisis económica y protección social también, porque eso se habla en la ley. ¿Por qué hablamos de protección social? Sí, yo soy, mano dura al delincuente, pero sí saben que estamos viendo ahí a niños que aún no están metidos en estos grupos de narcos, terroristas. ¿Y qué estamos haciendo para recuperarlos? Por ejemplo, los cinturones de pobreza, los que sí pisamos el territorio y los que venimos de la calle, del barrio, sabemos que hay bebés que ni siquiera les están pagando porque no ha habido el dinero para pagar, por ejemplo, desde hace 6 meses o más, a las CNH, a las educadoras, a las personas que están cuidando a los niñitos, por ejemplo, en los IBBs. En los cinturones de pobreza, donde una madre soltera como mi madre sale a trabajar y deja a su hijo, por ejemplo, el cuidado en este IBB, ni siquiera le están dando de comer, ni siquiera hay, porque tratan de alargar el dinero en estas organizaciones con las que se firman los cooperantes y también los propios del MIES. Asambleísta. Pero en este momento no hay recursos económicos. ¿Qué estás haciendo con la recuperación para que este niño, esta niña, este adolescente no se crea el mejor porque está cantando una canción de estos narcos terroristas? Debe existir una inversión para la recuperación social. Bien, asambleísta, usted comentaba, ustedes van a recibir propuestas y trasladándonos al legislativo, me imagino también que incluye a todas las bancadas del día de ayer, ellos ya exponían su postura y decían que no apoyarán esta ley, por ejemplo, la bancada del Partido Social Cristiano, la de UNES, la de Construye incluso, y algunas de ellas proponían que este incremento del IVA del 12 al 15% no se lo haga de una forma permanente, sino que apoyarían esta ley si fuera de forma temporal. Tal vez se ha revisado que eso cambie dentro de este proyecto de ley. Como lo dije una vez más, nosotros somos un gobierno y un legislativo oficialista demócrata. Nosotros estamos abiertos a todas las conversaciones con todos los políticos, pero sin politiquería. Ahora, vamos entonces a la comparación, ya que otras bancadas lo han dicho. Cuando hubo un terremoto y tuvimos 600 fallecidos, le cobraron un día de sueldo al sector privado y público que ganaba a partir de $1,000. Le cobraron el 3% de utilidades adicionales, le cobraron casi el 1% al excedente del patrimonio de $1 millón a los que más tienen, y cobraron el IVA y lo elevaron. Todo esto porque se necesitaban, en teoría, $3,000 millones. Esa fue la realidad ante un terremoto. En este momento tenemos un terremoto en todo el Ecuador, un terremoto que ha matado 7.700 personas y el 79 y el 80% han sido gente inocente. O sea, peor que un conflicto bélico, peor que un terremoto histórico en el país, es la narcoterrorismo que está atacando al país. Entonces, si ellos quieren otras opciones, yo le pregunto a la ciudadanía, ¿ustedes ven adecuado que se cobre entonces por sus representantes en el legislativo, que le metan la mano al bolsillo y que le quiten una plata del día del sueldo a todos los ecuatorianos que ganan $1,000 o a partir de $1,000? Que se cobre todo lo que he mencionado. El IVA es un impuesto o grava en este momento de manera eficiente, ágil. Entonces, si usted ciudadano quiere ir a comprar, como lo hace mi señora madre, como lo hace mi familia, como lo hacen la mayoría de familias ecuatorianas, van al mercado o al supermercado, a la tienda del barrio, y quieren comprar en la carnicería una chupuzuela, quieren comprar unas chuletas, quieren comprarse los huevos, el pollo, etcétera,
no va a afectar el precio y van a haber controles exhaustivos de parte de las gobernaciones. Nosotros tenemos que, como legislativos que apoyamos este proyecto, tenemos que presionar para que se haga como efecto el control. Pero, si hay un ciudadano que me dice, sí, pero yo me quiero comprar un auto de $40,000 y me va a subir el IVA al 3%, en efecto, sí, existe esa posibilidad de subir al 15%, pero podemos conversar al respecto. Es decir, ¿por qué no integrar a ciertos sectores para que estén en la excepción? Hay un sector que está afectado por 60 días, sector turístico, sector de la cultura, el sector de las diversiones que ya no pueden abrir en las noches. Sí, este puede ser un sector, podemos irlo conversando. Una propuesta que estaba pensando en presentar. Pero en este momento no podemos cerrarnos como país. Hay una guerra y hay que ganarla. Y no hay plata. ¿Cómo ganas una guerra? Vamos a ver que mañana tenemos una guerra con Marte. Con los marcianos nos van a ganar, pero no tenemos ni siquiera chalecos para los policías. Entonces lo mismo pasa al interior del país. En este momento los narcoterroristas están mejor equipados tecnológicamente porque nosotros en este momento como país no tenemos los recursos económicos. Habían cientos... Entonces ustedes, solo para tenerlo mucho más claro, ¿no descartan esta propuesta de que se pueda incrementar estos 3 puntos temporalmente? ¿No descartan esa? Y digamos que la otra sería que en los próximos días se presente una propuesta para que haya sectores con excepción de estos 3 puntos aumentados. Cuando hablamos de temporalidad, hablemos de manera técnica. Cuando dijeron que le subían el IVA por el terremoto, era porque habían identificado puntualmente los daños ocasionados en las viviendas, en los edificios. Ahora hay un problema incluso legal. Mire, esa es otra de las cosas, hay que garantizar y decir la verdad. Estos recursos van a ir exclusivamente para el sector de la seguridad y la protección social, no para hacerme una rueda moscovita, para pintar unas paredes de $500,000. No, esas novelerías con el oficialismo, al menos conmigo, no va. Lo que sí les podemos garantizar es que estos recursos que se vayan a asignar supuestamente de manera de temporalidad, tienen que hacerse un análisis técnico. Tú no vences, Colombia, México, cuando trataban de vencer a estos grupos que los envolvían en la violencia, como actualmente tiene el Ecuador, no vencían a la narcodelincuencia en un año, porque son planes, como yo los digo siempre, de manera técnica, anticriminalidad. Los planes de anticriminalidad son a corto, mediano, a largo plazo. Entonces tú no acabas con todo esto en un año, no lo acabas en 2 años. Por eso es cuando hablamos de temporalidad, si quieren hablarlo, hablemos de cuánto dura en un plan técnico vencer a estas mafias, porque sí, las controlas en este momento, pero mañana vuelven a salir, pues. Entonces, ¿dónde está el plan técnico? Eso es lo que tenemos. Entonces, sí creo que nosotros debemos ponerle atención en que la temporalidad, si la queremos debatir, no van a decirme, bueno, entonces por un año, porque en un año sabemos que no vencemos, en 6 meses, en 2 meses ya sabemos que salen a las calles cuando se pueda acabar una situación, que se pueda prorrogar. De acuerdo, muy bien, asambleísta. Me quedan también temas en la mesa por preguntarle, pero seguro tendremos más oportunidades para la entrevista. Muchísimas gracias por su presencia nuevamente vía Zoom a Noticias 7. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días a todos. Buenos días. Conversábamos con el asambleísta Jonathan Parra sobre esta propuesta de ley que ha enviado el Ejecutivo para aumentar 3 puntos del IVA y con eso enfrentar el conflicto armado interno. Con esto nos vamos a una pausa.